Buen día a todos los que nos observan y gracias por escucharnos. En esta ocasión, Idelber Contreras y quien les habla, Janet Barbosa Maldonado, maestrantes en Pedagogías Críticas e Intervención Socioeducativa de la Universidad Santo Tomás, anexa a la Facultad de Educación. Estaremos presentando nuestra propuesta titulada Pedagogía Crítica, una estrategia pedagógica para la reconstrucción de la memoria social en el municipio de El Carmen, norte de Santander. Diseñar una estrategia pedagógica crítica en El Carmen requiere reconocer la conexión entre la educación, la historia y el contexto cultural. Este municipio afectado por conflictos y desplazamientos necesita propuestas educativas que fomenten la reflexión y el diálogo, además de transmitir conocimientos. Se busca empoderar a los estudiantes para que comprendan su realidad y valoren su identidad. La estrategia propone pasos para integrar la historia local y las voces de las comunidades en prácticas pedagógicas que ayuden a formar ciudadanos críticos y comprometidos con su territorio. En la región del Catatumbo, ubicada en el norte de Santander, Colombia, especialmente en el municipio del Carmen, las comunidades han vivido por décadas las consecuencias del conflicto armado, los desplazamientos forzados y la exclusión estatal, lo que ha afectado su tejido social y educativo y cultural. A pesar de estas adversidades, las escuelas y espacios comunitarios se han convertido en escenarios de resistencia y construcción colectiva. Desde una pedagogía crítica se propone diseñar una estrategia educativa que recupere la memoria social y fortalezca la identidad territorial, promoviendo la reflexión, el diálogo y la participación de las comunidades. Esta propuesta reconoce la dimensión temporal del conflicto que desde finales de los años 90 el municipio del Carmen ha vivido una intensificación del conflicto armado, la presencia de grupos ilegales, operaciones militares que han provocado desplazamientos y violencia sociopolítica. Estos hechos generaron un clima de miedo y pérdida que ha afectado las prácticas culturales, educativas de la comunidad. En su delimitación especial, el Catatumbo, ubicado en nororiente de Colombia, comprende varios municipios, entre ellos El Carmen, territorio rico en biodiversidad, pero afectado por el control territorial. Estas tensiones han limitado el acceso a la educación, salud y seguridad. Aún así, las comunidades mantienen espacios comunales y escuelas rurales como escenarios de resistencia y esperanza colectiva. Y en la dimensión de relación del conflicto, en la región involucra grupos armados, fuerzas del Estado, empresas extractivas y organizaciones comunitarias, generando tensiones y violencia y desconfianzas. Estas dinámicas han causado desplazamientos, ruptura del tejido social y estigmatización. Las causas principales se relacionan entre la disputa territorial, la exclusión estatal y la economía ilegal que obstaculizan el desarrollo de una educación digna y emancipadora. La región del Catatumbo en el norte de Santander es un territorio con gran riqueza natural y cultural, pero marcado por el conflicto armado, las economías ilícitas y la exclusión estatal, lo que ha generado la ruptura del tejido social y la pérdida de la memoria colectiva. Estas problemáticas han afectado profundamente las prácticas culturales y educativas, debilitando la identidad territorial y generando miedo y desconfianza entre las comunidades. Frente a este panorama, la educación enfrenta el reto de resignificar la memoria y el territorio como herramienta de reconstrucción social. Desde la pedagogía crítica inspirada en Freire, se propone una estrategia educativa que promueva espacios de diálogo, reflexión y participación comunitaria, para construir las memorias, fortalecer la identidad colectiva y fomentar una conciencia crítica. La escuela se concibe como un espacio democrático y transformador, donde docentes, estudiantes y familias elaboren conjuntamente proyectos de memoria y cultura.
La propuesta plantea el uso de metodologías como cartografía social, narrativas comunitarias y pedagogías de escucha, con el fin de visibilizar las resistencias locales, fortalecer el sentido de pertenencia y contribuir a una educación orientada a la justicia, la participación y la paz. En síntesis, esta estrategia busca reconstruir el tejido social, valorar las identidades locales y transformar las realidades históricas desde una mirada crítica y emancipadora. Objetivo general: elaborar una propuesta pedagógica crítica como estrategia para la reconstrucción de la memoria social en el Catatumbo. Objetivos específicos: fomentar la comprensión crítica de los procesos históricos y sociales que hacen parte de la memoria colectiva, reconociendo las voces y experiencias silenciadas y excluidas. Desarrollar habilidades de análisis, diálogos y reflexión para interpretar la realidad social desde una perspectiva emancipadora y participativa. Proponer propuestas pedagógicas y comunitarias que incidan en la realidad local, transformando las narrativas de la violencia en acciones de construcción de paz y reparación simbólica. En la región del Catatumbo, ubicada en el norte de Santander, Colombia, especialmente en el municipio del Carmen, las comunidades han vivido por décadas las consecuencias del conflicto armado, los desplazamientos forzados y la exclusión estatal, lo que ha afectado su tejido social y educativo y cultural. A pesar de estas adversidades, las escuelas y espacios comunitarios se han convertido en escenarios de resistencia y construcción colectiva. Desde una pedagogía crítica se propone diseñar una estrategia educativa que recupere la memoria social y fortalezca la identidad territorial, promoviendo la reflexión, el diálogo y la participación de las comunidades. Esta propuesta reconoce la dimensión temporal del conflicto que desde finales de los años 90 el municipio del Carmen ha vivido una intensificación del conflicto armado, la presencia de grupos ilegales, operaciones militares que han provocado desplazamientos y violencia sociopolítica. Estos hechos generaron un clima de miedo y pérdida que ha afectado las prácticas culturales, educativas de la comunidad. En su delimitación especial, el Catatumbo, ubicado en el nororiente de Colombia, comprende varios municipios, entre ellos el Carmen, territorio rico en biodiversidad, pero afectado por el control territorial. Estas tensiones han limitado el acceso a la educación, salud y seguridad. Aún así, las comunidades mantienen espacios comunales y escuelas rurales como escenarios de resistencia y esperanza colectiva. Y en la dimensión de relación del conflicto, en la región involucra grupos armados, fuerzas del Estado, empresas extractivas y organizaciones comunitarias, generando tensiones y violencia y desconfianzas. Estas dinámicas han causado desplazamiento, rotura del tejido social y estigmatización. Las causas principales se relacionan entre la disputa territorial, la exclusión estatal y la economía ilegal que obstaculizan el desarrollo de una educación digna y emancipadora. Sesión 1. Reconociendo nuestra historia y las voces del territorio. Objetivo: fomentar la comprensión crítica de los procesos históricos y sociales que hacen parte de la memoria colectiva, reconociendo las voces y experiencias silenciadas y excluidas. Estrategia didáctica: desde un enfoque de pedagogía crítica que se pueda propiciar el diálogo de saberes, la reflexión histórica y la participación activa. Se define que la estrategia didáctica es la mapeo comunitario y línea del tiempo comunitario. Descripción de estrategia: bienvenida y presentación. El docente dará su saludo inicial y realizará una actividad llamada El hilo de nuestras historias. Inicia diciendo que el símbolo simbólico del hilo es la memoria colectiva y los lazos comunitarios. Luego pedirá a los estudiantes formar un círculo y uno a uno se presentarán con su nombre, origen y recuerdo positivo relacionado con su vida en la comunidad o territorio. Cada persona, al compartir su experiencia, debe sostener una parte del hilo
y luego lanzar el carrusel al otro compañero hasta formar una red tejida entre todos. Al finalizar se da una reflexión colectiva sobre su significado, reconociendo cada historia. Esa es parte de la memoria colectiva que debe ser valorada, cuidada y resignificada. Mapeo comunitario. El docente indica a los estudiantes que dibujen un mapa de comunidad marcando puntos de referencia y lugares significativos relacionados con la violencia, el sufrimiento y la resistencia. Cada participante comparte la historia detrás de la huella que ha marcado, fomentando el diálogo colectivo. Línea del tiempo. Los estudiantes, con la colaboración del docente, definirán esos hechos relevantes en su territorio con la creación de la línea del tiempo. Durante la actividad, el docente guía el análisis crítico, destacando causas, actores, impactos y aprendizajes. Mural. Los estudiantes reflexionarán de manera conjunta sobre cómo estas memorias configuran la identidad del territorio y en un mural escribirán frases de la importancia de las memorias colectivas en la identidad del territorio. Sesión 2. Voces que cuentan y enseñan. Objetivo: desarrollar habilidades de análisis, diálogos y reflexión para interpretar la realidad social desde una perspectiva emancipadora y participativa. Estrategia didáctica. Las narrativas orales y círculos de diálogo son estrategias inspiradas en la pedagogía freiriana, donde la palabra es acto de libertad y construcción colectiva de sentido. Descripción de la estrategia. Introducción. El docente organiza a los estudiantes en grupos para hacerles de una imagen o recorte de una escena real o simbólica del territorio. A los estudiantes se les pide observar detenidamente y responder. ¿Qué observan en esta imagen? ¿Qué sienten al observarla? ¿Qué piensan? ¿Qué representan para nuestra comunidad? Una vez dialogado y dado respuesta a estas preguntas, se les realiza a los estudiantes otras preguntas. ¿Qué causas y consecuencias identifican? ¿Qué actores participan? ¿Qué relaciones de poder se evidencian? ¿Qué alternativas o soluciones podríamos proponer desde la comunidad o escuela? Una vez resueltos los interrogantes, los estudiantes realizan conclusiones, reflexiones para hacer una infografía que se titule Nuestras miradas sobre la realidad. Sesión 3. Sembrando paz y dignidad en nuestro territorio. Objetivo: proponer propuestas pedagógicas y comunitarias que incidan en la realidad local, transformando las narrativas de la violencia en acciones de construcción de paz y reparación simbólica. Estrategia didáctica. La estrategia es un proyecto de aula participativo para la elaboración de una ruta de memoria y paz que integre el arte, escritura y acción comunitaria. Descripción de la estrategia. Introducción. El docente entregará un memo a cada estudiante en donde escribirán una respuesta a la pregunta: ¿cómo podemos mantener viva la memoria y transformar el dolor en esperanza? En un frasco depositarán su memo para realizar una lluvia de ideas y poder compartirlas. Ruta simbólica. Los estudiantes se organizarán en equipo y con un padre de familia o a cargo o por grupo diseñan una ruta simbólica con estaciones en lugares significativos, donde representen hechos, memorias y mensajes de paz, mediante murales, poemas, placas, árboles simbólicos, exposiciones fotográficas, póster, dramatizaciones o mosaicos. Durante el desarrollo de la actividad se reflexionará sobre cómo estas acciones aportan a la justicia simbólica y la sanación colectiva. Ceremonia comunitaria. La presentación de la ruta simbólica se desarrollará con una ceremonia comunitaria que contará con la participación de familias, líderes, comunidades y autoridades locales. Agradecemos su atención. Bendiciones.